¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Venezuela está en guerra, una guerra por ahora sin fusiles, que se desarrolla en diversos territorios y dimensiones. Hay una guerra económica, una guerra neurótica o psicosocial, una guerra informativa y una guerra diplomática y política contra nuestro país. El objetivo de esta guerra, híbrida y multidimensional, es el derrocamiento violento y traumático del presidente Nicolás Maduro, pero también la destrucción del Estado-nación. La estrategia contempla el cerco económico y financiero, la neurotización de la sociedad, la liquidación del chavismo y de sus símbolos, el debilitamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la balcanización del territorio, el exterminio de la esperanza emancipadora y la reconfiguración de la identidad cultural nacional. En definitiva, se trata de un proceso ya en marcha de recolonización de la nación venezolana, en correspondencia con los intereses geopolíticos del imperio norteamericano. Esta estrategia de asedio y hostigamiento permanente también va a servir, según sus laboratorios, para disuadir y neutralizar a los gobiernos progresistas de la región y despojarlos de una agenda propia de soberanía y justicia social. Pretenden someternos mediante el hambre y la enfermedad, con la aplicación de un bloqueo económico total que incremente el sufrimiento de los venezolanos, pero también a través de acciones psicológicas pretenden afectar la conducta social y lograr el control emocional de la población. Continuarán las presiones para dividir a las instituciones fundamentales del Estado y se acentuarán las campañas de descrédito internacional contra los líderes del gobierno del presidente Maduro. Esta estrategia incluye una fase militar o violenta. Intentarán un nuevo calentamiento de calle, focos de violencia paramilitar y ataques terroristas y sabotajes. También intensificarán las operaciones destinadas a la incitación al odio y la intolerancia social, entre otras acciones. Hay que avanzar decididamente hacia el diálogo y los acuerdos para evitar que sobrevenga una confrontación de consecuencias irreparables. A ningún venezolano le conviene la caotización de la sociedad, ni la desintegración nacional. Venezuela quiere paz, estabilidad y bienestar. Vamos a aprovechar esta crisis para transformar el conflicto en un espacio de oportunidades que nos permita construir un futuro mejor para todos. Sobre estos temas conversaré con la socióloga Mariclen Stelling y con el analista Pedro Niken, quienes están impulsando desde la sociedad civil un proceso de encuentros e iniciativas para promover el diálogo nacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Mariclen Stelling, sociólogo o socióloga, profesora universitaria, analista de medios de comunicación, coordinadora del Observatorio Global de Medios. También nos acompaña Pedro Niken, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, experto en mediaciones de conflictos, participó en la mediación que puso fin al conflicto en El Salvador. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias, Oscar, por la invitación. Entiendo que están promoviendo una iniciativa para que el diálogo se convierta en la opción que permita reconciliar al país. ¿En qué consiste esa iniciativa, Mariclen? Bueno, es una iniciativa que la estamos trabajando prácticamente desde hace 2 años. Es una opción desde la sociedad, una opción desde la gente. No es una opción desde los estamentos políticos o de las cúpulas políticas. Creemos que en un proceso, digamos, de reconciliación, de reencuentro, de reconocimiento, hasta de perdón, deberíamos decir,
El diálogo debe ser algo que emane casi que espontáneamente desde la sociedad. Y creo que esa es la labor que estamos haciendo. Es una labor de verdad que lleva mucho tiempo. Salimos al ruedo recientemente con una rueda de prensa, pero tenemos por lo menos 2 años reuniéndonos, haciendo toques técnicos para promover precisamente ese diálogo nacional. ¿Cuáles son las banderas, los argumentos para convocar a la gente? Bueno, yo recuerdo mucho cuando yo era niño, hace tiempo ya, por cierto, que de pronto me decían como una sola palabra: Pedro, ya está. En Centroamérica se habla de ya estuvo. Y es que ya estuvo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿A dónde nos ha traído esta confrontación? Cada día hay más víctimas de esta confrontación. 8 de cada 10 venezolanos aprueban el diálogo. No hay solución para este problema en las trompadas. Deberíamos estar fatigados de las trompadas. Y cada vez las trompadas son más golpes bajos y más insensateces. Hay una especie de vértigo demoníaco, digo yo, de insensatez. Entonces ya está. La sociedad tiene que reaccionar y tiene que hacerle partícipe a nuestros compatriotas y al mundo político también, que es hora de cambiar el rumbo. Que por este camino no vamos a salir del estancamiento y del empantanamiento en el que estamos. La estrategia es promover el diálogo desde la sociedad civil, desde esa inmensa mayoría de venezolanos que no se identifica con ninguno de los dos bandos y no se sienta representada en el conflicto actual. Estamos hablando de 6 de cada 10 venezolanos que no se sienten incluidos en ese conflicto, no ni entre representados. no entre la gente que no se siente identificada, también la gente que no se siente identificada. Pero lo que hemos logrado es reunir gente que sí está identificada claramente con un bando o con otro y que ya está. Queremos reencontrarnos, nos sentimos como compatriotas y como hermanos venezolanos. Yo observo que muchas veces pesa más la intolerancia, la antipatía, las mezquindades, las envidias. Sí, no. Fíjate, yo creo que hay irracionales, a veces infantiles. Sí, es cierto, pero yo creo que hay un desgaste social de la polarización y de la radicalización. Claro. Ese es un desgaste que de alguna manera los políticos y las políticas no han detectado o no quieren asumirlo. Nosotros también estamos, digamos, dirigiéndonos hacia esa sociedad que siente que la polarización está desgastada y no es la vía. Ese es un elemento muy importante, lo que nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando también en torno, no solamente explicitando el desgaste de la polarización y la radicalización, sino también estamos trabajando para ese reencuentro, que creemos además que es una fuerza social que está emergiendo, y tú lo tienes en cifras, lo acabas de decir. Hay una fuerza social espontánea que está emergiendo de la sociedad, que es el reencuentro, el reconocimiento y el diálogo, por ese desgaste de la polarización. Entonces nosotros también estamos trabajando en esa línea del desgaste de la polarización, que es un desgaste político, pero que también tiene que ver con percepción. Porque ya antes tú percibías a tu adversario, a tu contrario, como un enemigo a derrotar. Eso también se está desvaneciendo ante el cansancio de la gente, de la población. Ya tú, en términos de Chantal Mouffe, ya tú estás percibiendo al otro en términos agonistas, como alguien que sí es tu adversario, pero con el cual tú podrías conversar y podrías hacer política con ese adversario que tienes enfrente y no destruirlo, no eliminarlo por cualquier vía. Eso supone trabajar también en el campo simbólico, en el campo perceptual. Fundamental. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos obligan a categorizar el mundo? Categorizamos el mundo, a Venezuela o la convivencia desde 2 polaridades, desde 2 racionalidades enemigas, adversas. ¿Cómo oímos? Oímos desde la polaridad, percibimos desde la polaridad, categorizamos desde la polaridad, nos relacionamos con el otro, con el diferente desde las polaridades. Eso es algo que se está desgastando y nosotros queremos incidir en ese desgaste. ¿Qué supone eso? Trabajar el campo simbólico, trabajar el campo perceptual. Emocional, pero también trabajar a nivel de la comunicación social, de los comunicadores sociales, del periodismo, de los dueños de medios, editores de medios y de los periodistas. Porque un elemento importante donde uno tiene que incidir es en la manera
cómo el periodismo está informando, cómo el periodismo está narrando y construyendo narrativas y relatos. Cuando yo digo construyendo narrativas y relatos, lo digo absolutamente con una intención de que el periodismo no se está acercando a lo que realmente ocurre, está narrando desde una trinchera. Está informando desde una trinchera y está construyendo relatos permeados por la política y por la polarización. Entonces eso también estaría en la intención de lo que nosotros estamos promoviendo. Ahora, muchos de estos llamados a la despolarización siguen utilizando las mismas gramáticas y relatos de la polarización. Entonces tú observas que hasta las mismas vocerías repolarizan en vez de despolarizar. Creo que hay debilidades en el relato y en los símbolos que se utilizan, en las puestas en escena, en el protagonismo de algunos actores polarizadores. Y estamos obviando que hay una inmensa mayoría despolarizada, a la que hay que incorporar, convocar, utilizando los nuevos códigos, los nuevos símbolos que están surgiendo en esta sociedad que está en vías de despolarización. Sí, es que hablar y escribir es casi un campo minado, Oscar, porque hay muchas palabras que son, hasta la propia palabra diálogo y la palabra negociación, que son palabras absolutamente normales y entrañables a la democracia, que se han convertido en algunos en una cosa demoníaca, para algunos en una cosa demoníaca. Es complicado, pero de eso se trata. Tenemos 20 años haciendo esta cosa al revés de como se debía hacer, creo yo. Desentendiéndonos, polarizándonos, considerándonos como enemigos. Entonces, el retomar tomar una dinámica incluso de relato diferente, no es algo que se logra de un día para otro, pero por eso hemos nosotros dicho, y por eso te decía que no es solo gente que no está ni con unos ni con otros, sino gente que estamos con unos o con otros, que nos hemos reunido, que es importante que lo que digamos, poco o mucho, lo digamos juntos, porque ese efecto de demostración, decir, mire señores, nosotros no hemos dejado de ser lo que somos, pero aquí estamos uniéndonos en el común interés de sacar a Venezuela de esta ciénaga en la que se encuentra y que cada día nos empantanamos más. Es como un automóvil que tú le vas acelerando cuando está pegado en el barro, y entonces lo que hace es hundirlo más. Eso es lo que está pasando, porque entonces siguen las trompadas de un lado y de otro, y eso no nos va a sacar de este problema. Fíjate, hay un elemento interesante a señalar, que yo lo he venido observando cuando me he reunido con grupos plurales. Estamos hablando de despolarización, pero la despolarización también causa un temor, porque la gente no quiere perder su identidad política. Yo me identifico como chavista, yo me identifico como de oposición. Entonces, si vamos a hablar de despolarización, yo voy a perder esa identificación. Y a eso no creo... Casi 6 de cada 10 venezolanos no se autodefinen como ni chavista, claro, se autodefine como ni chavista, claro, ni opositor. Pero todavía hay ese temor de perder la identidad política. ¿No sería la hora ya de construir una nueva identidad? No, yo creo que sintonice con la mayoría? No, quizás sí, pero yo creo que ese temor debe ser trabajado, porque el hecho de que tú comiences a pensar en la confrontación de una manera agonista, ¿verdad?, y no antagonista, no quiere decir que tú vas a perder tu identidad política, sino que tú te vas a relacionar con tu contrario de otra manera, desde otro lenguaje, desde otro tipo, de otras categorías de conocimiento. Tú puedes seguir siendo profundamente de oposición o profundamente chavista, si son los dos polos, digamos. Pero hay ese temor, y ese temor hay que un poco desmontarlo también en esos sectores quizás los más polarizados, que sienten que sí hay que dialogar, pero yo no quiero perder mi identidad, no me quiero confundir en una masa amorfa allí. Entonces hay temor cuando uno habla de despolarizar el lenguaje, despolarizar la información, hay como un temor. Eso es un elemento también que yo he venido detectando en algunas reuniones que he sostenido con pequeños grupos que hay que trabajar. Okay. Después de los comerciales quisiera que profundizáramos sobre el tema simbólico, cultural, en las narrativas, en las nuevas narrativas que están apareciendo en la sociedad venezolana. Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Mariclín, Pedro, les preguntaba acerca ya de la dimensión simbólica de la iniciativa de diálogo que ustedes están liderando, o por lo menos sirven de voceros. En nuestra opinión, y a partir de las investigaciones Interlace, hay un amplio sector de la población, una nueva mayoría, con un nuevo lenguaje, nuevas expectativas, nuevos códigos, nuevos relatos, que no reproducen la polarización. Por ejemplo, el chavista entendió que el Estado solo no puede, y el opositor entendió que la empresa privada sola tampoco puede. Entonces, además de otros argumentos y opiniones, la sociedad venezolana está construyendo una especie de síntesis. Y si ustedes quieren partir de la sociedad civil, a veces percibo que el lenguaje que usan es el de la polarización. Y los actores que se presentan como voceros también reproducen la polarización. ¿No sería bueno abordar la polarización, enfrentar la polarización, pero desde la despolarización? No sé si me explico. En términos simbólicos, gramaticales, lingüísticos, emocionales. Claro, eso supone un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje. Pensar fuera de la caja. Claro. Pensar fuera de la caja. Ese momento va a llegar probablemente, pero este no es el momento, por lo menos no es lo que nosotros estamos tratando de promover, de buscar tercerías o nuevas opciones. Lo que hay es lo que hay. Y están sentados en una mesa negociando en Barbados, bajo los auspicios y el apadrinamiento del gobierno de Noruega. Lo que nosotros aspiramos es que haya un gran acuerdo nacional. Claro. Un gran acuerdo nacional donde los dos tengan que ceder posiciones y donde ese acuerdo, bueno, ahora creo que serán cuestiones políticas, pero que ese acuerdo pueda proyectarse a la gobernabilidad del país en el próximo periodo, los próximos 2 periodos constitucionales, que realmente haya un ejercicio del gobierno y de la oposición de una manera. Mira, el programa es la Constitución, la pobre Constitución que ha sido tan pateada y tan maltratada, ahí está todo. Tú lo acabas de decir, el mayor grado de libertad posible con el mayor grado de justicia social posible. Ahí está. Esa es la combinación que está en la Constitución, que era la misma proporción que estaba en la Constitución anterior. Se busca que estén vigentes los derechos individuales y también los derechos sociales, con distintos énfasis, y esas son las corrientes políticas. Uno pondrá más énfasis en una cosa, otro en otra, pero que siempre esté presente esa ecuación. Entonces, y un gran acuerdo nacional tiene que girar en torno a eso. Y ahora es más urgente que nunca que gire en torno a eso. Entonces, no se trata ojalá la dinámica histórica dé para otras cosas, pero en este momento es un gran acuerdo nacional lo que hace falta. Okay. La dimensión emocional, Mariclín. Bueno, ¿qué rol puede jugar? La dimensión emocional promoción del diálogo? Claro, es una de las dimensiones más afectadas en este momento. Y la más importante. Porque pensamos lo que sentimos. Claro, la dimensión emocional nos ha afectado muchísimo y por supuesto ha afectado a la dimensión perceptual, por cómo percibimos al otro, al adversario, como trabajamos anteriormente. Yo creo que nosotros también estamos trabajando, lo voy a relacionar con lo que me estás preguntando, o hemos llegado a observar que en ese reencuentro de la población, de la sociedad civil, nosotros preferimos a veces hablar de la gente, para no hablar ni de sociedad civil, sino ese reencuentro de la gente, lo estamos denominando microdiálogos y microacuerdos. Hemos observado, porque yo por ejemplo he ido al interior por invitación y cuando hablo de este tema se me acerca gente a explicarme que eso sí está sucediendo. ¿Qué son los microacuerdos y los microdiálogos? Es gente de las bases sociales que para solventar problemas concretos de la vida, de la convivencia, de la sobrevivencia, se olvida o deja de lado que el otro está en el otro polo o es mi adversario, ¿verdad? Y la gente comienza a dialogar y a llegar a acuerdos para producir mejor, para cualquier problema. Sí. Eso está ocurriendo. Eso lo estamos trabajando nosotros desde nuestro grupo como microdiálogos que nos llevan a microacuerdos.
pretendemos de alguna manera ahondar más en ese problema y quizás comenzar a trabajarlo masivamente, porque sabemos que eso se está produciendo, pero el amor no hay sistematización, ni la gente está muy consciente, pero eso supone ya que me estoy relacionando con el otro para solventar un problema concreto. Igual, yo creo que en las familias que antes estaban divididas, que de repente tú dejaste de verte con familiares muy próximos y muy cercanos. Hay un proceso de reconciliación. Por la misma crisis económica. Claro. Está obligando a construir puentes de solidaridad. Claro. Y el primer espacio de la solidaridad es la familia. Es la casa. Entonces hay como un proceso de reconciliación familiar. Totalmente. De reencuentro, que de repente, y tiene que ver con la parte afectiva. Entonces ya tú estás viendo a tus familiares, bueno, no hablo con esto porque está en el otro lado político, no, te estás reencontrando. Hay de nuevo reuniones familiares que congregan a los diferentes políticamente y a las diferentes políticamente. No se trata directamente, yo no creo que hay como un perdón, no, sino que es un proceso natural que está surgiendo y con naturalidad lo estamos trabajando y aceptando. Esos son fenómenos que hay que explicitar en este tipo de espacios. Los problemas, paradójicamente, nos están reconciliando. Claro. Los problemas y las soluciones que la gente... Entonces hay un proceso que tú estás llamando de reconciliación y que yo lo estoy llamando... Es una nueva palabra que está surgiendo en las gramáticas de la gente, claro. La conciliación. Claro. Y hay otras interesantes que tienen que ver con la crisis económica, que es inversión y producción. Hay una revalorización del sector privado. Las tres principales instituciones mejor valoradas del país son empresas privadas. Claro. Las tres primeras. Y eso de alguna manera va a afectar, vamos a decir, al estamento político, porque desde la sociedad están emergiendo esas nuevas fuerzas que van, digamos, a exigir el reconocimiento y el trabajo conjunto con la empresa privada. Entonces yo creo que esas fuerzas espontáneas de la sociedad, de la gente que están surgiendo, lo que ustedes pretenden van canalizar eso, ser expresión y canalizar eso. Motivar, sí, el diálogo en todos sus ámbitos. Sí. No solamente es el diálogo, la reconciliación de los políticos, no. El diálogo en todos sus ámbitos es como nos lo estamos planteando. Les insistía mucho acerca de la comunicación de esa iniciativa, porque considero que es fundamental, estratégico. Sí, claro, Oscar. Sin querer ser impertinente, ni mucho menos. No, pero necesitamos hacer presente, expresar lo que nosotros estamos sintiendo, que digamos, son sentimientos bastante primarios. Sin entrar, no vamos a salir de esto, al menos no en este momento, buscando quién hizo las cosas peor. Sabemos que entre todos nos las hemos arreglado para llegar a este punto. Y entre todos tenemos que salir de este punto. Es decir, ese es un imperativo necesario. Venezuela está en peligro, realmente. Está en peligro, tiene muchas acechanzas por todos lados. Podemos hacer una lista de agravios contra el país. Y eso no lo vamos a resolver continuando con las trompadas. Porque, como decía aquel de historia del juego de fútbol de los rusos y los brasileños, los rusos también juegan. Entonces tú haces una maldad y el otro te hace otra. Están pensando siempre como que si fueran unos apostadores adictos a la apuesta, que bueno, que en la próxima apuesta sí la voy a ganar. Entonces doblan la apuesta y vuelven a perder. Y bueno, siguen en eso hasta que se arruina todo. Entonces hay que ponerle a esto un término racional. Y el término racional es el de entenderse. Estamos entrando en una etapa, yo diría, culminante en el conflicto. Las posiciones se han radicalizado. El arsenal está acabando con el arsenal que están utilizando ambos bandos está acabando con el país, está sometiendo a los venezolanos a un sufrimiento innecesario. La experiencia en El Salvador, que también fue una experiencia dramática, violenta, sangrienta, ¿cuáles fueron los principales obstáculos? ¿Cómo se avanzó en las salidas al conflicto? Pero me responde Pedro después de los comerciales, por favor. Con gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. Les comentaba que observo un escalamiento muy peligroso del conflicto venezolano, que está sometiendo al país a un sufrimiento injusto, inútil, además. A partir de la experiencia en El Salvador, ¿cuáles fueron los obstáculos más importantes y cómo se desataron los nudos que impedían la reconciliación? Y quiero, en lo particular, añadir el tema de las potencias, que muchas veces contribuyen a empeorar, a acentuar el conflicto. Oscar, déjame decirte de entrada que una de las razones por las cuales yo desde hace años, no es desde hace 2 años, desde hace muchos años, vengo promoviendo la búsqueda de una solución pacífica, negociada, democrática y constitucional a la situación venezolana es precisamente por mi experiencia en algunos conflictos extraños, particularmente el de El Salvador. El Salvador fue un conflicto que fue escalando, empezaron a aparecer muestras de violencia política, un día mataron a un empresario, entonces se fue un grupo a la guerrilla, y al final, curiosamente, tuvo mucho que ver con asesinatos religiosos. Asesinaron a Monseñor Romero celebrando misa, y en su entierro hubo una masacre, y de allí se formó el FMLN de 5 grupos militares que estaban actuando, y empezó una guerra que dejó casi 100.000 muertos y las 2/3 partes del país entre desplazados y refugiados. Ahora, el fin de la guerra precisamente ocurre cuando, a raíz de una ofensiva general del FMLN que muestra su poderío militar, los militares se vuelven locos y asesinan al rector de la Universidad Católica y a 6 jesuitas más. Y eso causa una conmoción en el mundo, y el secretario general de Naciones Unidas, a petición de los presidentes centroamericanos, interviene. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Aunque al final llegaron a la conclusión, y yo incluso recuerdo a Shafiq Handal, que era el jefe del Partido Comunista Salvadoreño y de la Comisión Negociadora del FMLN, diciendo: aquí estamos porque si nosotros no le hemos podido ganar la guerra a ustedes, ni ustedes no la han podido ganar a nosotros. Bueno, el empate catastrófico. ¿Hay necesidad de guerra? Es la pregunta que yo me hago. Pues pareciera a veces que hay gente aquí que piensa que sí, que es necesidad de guerra, porque al final terminaron sentándose y entendiéndose, y se sentaron como enemigos militares en la mesa de negociaciones, y se levantaron con un proyecto nacional, que son los acuerdos de paz. Un proyecto nacional que los ha llevado a una democracia con sus problemas, pero una democracia que les ha permitido sin haber ni una nueva muestra de violencia política en todos estos años. Entonces, es cosa de racionalidad. Tendremos que esperar, y estoy diciendo casi que las palabras con las que antes de que ganara Chávez la presidencia, cuando yo tomé posesión de mi puesto en la Academia de Ciencias Políticas, que veía venir una catástrofe política en Venezuela, tendremos que esperar que haya un desastre de esa naturaleza para sentarnos a reconstruir el Estado. El intento fallido, porque al final empezó muy bien porque tuvimos una buena constitución, pero al final se deshilachó, no nos ha servido. Tenemos que reconstruir eso, tenemos que reconstruir la vigencia de la Constitución de 1999, que le podemos tener críticas unos y otros, pero podemos vivir todos bajo ella. Es imprescindible venezolanizar el diálogo, la conciliación, el reencuentro. Bueno, yo creo que hay que distinguir el diálogo de Oslo, que es un diálogo político, que hemos expresado que estamos de acuerdo y que debe continuar, y yo creo que sí hay que venezolizar el diálogo ya de la gente, el interno, sí hay que hacerlo. ¿Cómo trabajar las operaciones psicológicas que existen? Tú lo has estudiado, al igual que nosotros, las operaciones psicológicas que existen contra la sociedad venezolana para incitar el odio, la intolerancia, la neurosis. Bueno, yo creo que porque hay factores externos que están apostando a la destrucción del Estado-Nación, a la fragmentación del territorio, balcanización a la balcanización del territorio. Bueno, yo creo que esa es una estrategia educativa nacional que tenemos que elaborar. Y ustedes pueden cumplir un rol fundamental. Yo creo que nosotros podemos tener un papel importante, pero si hablo de estrategia educativa nacional, creo que debe ser emprendida desde el gobierno. Claro. Desde el gobierno, en el caso de nuestro grupo,
lo apoyaría inmediatamente. Es algo también de lo que promovemos, pero yo creo que es una estrategia educativa nacional que incluye medios de comunicación, educación formal, procesos de socialización informal, foros que tendríamos que hacer, trabajar los microdiálogos y los microacuerdos de los cuales estamos hablando. Una estrategia global, pero educativa. Es inminente. Yo la comenzaría fundamentalmente primero por los medios de comunicación, personalmente. Pero eso incluiría también, esa estrategia educativa nacional incluye a nuestros políticos. Incluye a nuestros políticos. Aprenden con mucha dificultad. Ajá, entonces de alguna manera tendríamos que ver cómo nos aproximamos a los políticos quizás más radicalizados que en opinión nuestra, quizás estarían promoviendo la polarización y radicalización, de alguna manera como una fuerza opuesta a la fuerza social que está emergiendo, que es precisamente el no a la polarización y el no a la radicalización. Pero yo desde aquí lanzaría como un SOS para trabajar un proyecto educativo nacional. Sí, una campaña, el diálogo, la reconciliación. Una campaña por el diálogo, donde, un poco parecido quizás a la rueda de prensa que hicimos, una campaña por el diálogo donde la pluralidad política del país esté presente, esté unida en esa campaña por el diálogo, el reconocimiento, la reconciliación y la negociación, pues, pero también desde la sociedad civil. No le podemos dejar eso a las cúpulas políticas como lo habíamos hecho hasta hace poco, que todo estaba puesto en el diálogo o la mediación o negociación cupular. Eso ya no es dar un golpe de Estado y que no al diálogo. Simple y llanamente es promover lo que hemos llamado también una red dialogante. Parte de los proyectos nuestros es promover una red dialogante, que ya nosotros constituimos como el germen, pero ir promoviendo en todos los espacios de la vida cotidiana redes de diálogo. Sí, en una palabra, no queremos una silla más en la mesa de negociaciones, pero sí una pata en la mesa de negociaciones. La mediación internacional. Hablamos de lo negativo que puede ser la injerencia internacional. La mediación internacional en este caso. Mire, yo creo que es indispensable. Es indispensable. ¿Quiénes? Me parece muy bien que esté Noruega. De verdad, una experiencia Noruega es un país bastante neutral. No tiene intereses particulares en Venezuela, aunque los extremistas tratan de acusarlo de tener intereses, eso no es verdad. Tienen una diplomacia muy bien estructurada para eso. Es parte de la marca de fábrica de Noruega y han tenido éxitos extraordinarios en el Medio Oriente, por ejemplo, o en Colombia, por no citar sino dos ejemplos. Han estado en muchísimas soluciones de conflictos y tienen recursos, porque es un país que tiene un buen presupuesto, puede manejar rápidamente sus recursos diplomáticos y no tiene el sistema de presiones que podría tener el secretario general de Naciones Unidas. Naciones Unidas es un buen mediador, pero si los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no están de acuerdo, el secretario general de las Naciones Unidas está maniatado. Entonces yo creo que hoy por hoy no podemos conseguir nada mejor que Noruega. De verdad, yo estoy muy contento con que sea Noruega. Puede ser un actor importante. El Vaticano sí lo ha sido, pero el Vaticano le salió mal y además el Vaticano tiene una diplomacia muy concebida para los conflictos entre países, entre estados, no para conflictos de esta naturaleza. En cambio, los noruegos sí tienen una amplia experiencia en este tipo de cosas. Te digo, pasando revista a todas las posibilidades, yo creo que lo mejor que podemos conseguir es Noruega y por eso creo que tenemos la mejor oportunidad en este momento de salir de este problema. Y factores internos que han sido excluidos del diálogo entre los dos bandos, los empresarios, los profesionales, los consejos comunales, los movimientos sociales en general, que son actores clave en este nuevo país que está surgiendo. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que esos son actores claves y espacios que deberíamos también llamar a el objetivo es como crear un gran sentimiento nacional. Claro. En ese gran proyecto educativo nacional, esos son actores claves que deberíamos incluir. O sea, ese es un proyecto que hay que elaborar. Hay que elaborar quiénes participarían y yo creo que tú estás señalando unos actores claves que, digamos, conforman grupos estructurados. En nuestras reuniones ha asistido empresarios y uno que se excusó personalmente de no poder ir fue Jorge Roig, por ejemplo, el presidente de Fedecámara. Y estamos seguros que vamos a tener mayor participación
ya hay representantes de distintos sectores sociales, pero estamos empezando y esa es la idea, exactamente esa es la idea. Y hay proyectos como proyectos radiales que estamos comenzando a diseñar. El canal de Globovisión, medios comunitarios, entiendo, podría tiene una ser. campaña Sí. a favor de la paz y la Sí. reconciliación. Entiendo que acompañaría este tipo de iniciativas. Que se debería emplear a en la medida de otros. sus posibilidades. Claro, que se debería emplear a otros medios televisivos. Y hay algo que me llamó mucho la atención y para mí es clave, el nombre de este grupo. Si no hay nombre, ¿Qué cosa? no existe. Es como cuando yo vaya al supermercado y veo un montón de frascos sin etiqueta, sin marca. ¿Cuál es el que? Bueno, ¿con cuál me quedo? Pero Te si es va- una bolsa de arroz, sabes que es de arroz. Fíjate, Depende si no está sellada. ¿qué tal si nos ayuda a incluso- buscar un nombre? Vamos a devolverle Pero la pelota. incluso no sabes si es la que a ti te gusta, porque no hay identidad. Lo hemos buscado, pero mientras no lo encontremos, preferimos seguir siendo el Claro. grupo sin nombre. Y no es fácil, porque tienes que encontrar un término que Así es. despolarizador, Sí, claro, y potencialmente que no sea tampoco muy despolarizador. pretencioso, porque Sí, a mí se me sí, ocurrió, por ejemplo, llamarlo Venezuela, pero me dijeron que eso era muy pretencioso. Y que no parezca un partido político. Exactamente. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariclín, Oscar, muchísimas muchas gracias, gracias, muy Pedro. amable. Mucho éxito, mucha suerte, no es fácil, cuentan con nosotros Gracias, muy amable. para que podamos reconciliar al país que tanto lo necesita. Yo lo oigo. ¿Ok? Amén. Ahora, después de los comerciales, el Monitor País Interlaces. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El Monitor País Interlaces, correspondiente al mes de agosto, con una muestra estratificada de 1.580 entrevistas en todo el país, concluye que el 82% de los venezolanos opina que las sanciones económicas y financieras afectan a todos los venezolanos, mientras que apenas 17% considera que afecta solo a los funcionarios del gobierno. 66% tiene una opinión desfavorable del gobierno de los Estados Unidos, mientras que 22% tiene una opinión favorable y 12% no tiene opinión. 80% está en desacuerdo con una intervención militar internacional para sacar al presidente Maduro del poder. La Amazonía tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Es la mayor región de bosque tropical del planeta y alrededor del 60% se encuentra en Brasil. Hasta ahora se estima que han sido destruidas por el voraz incendio 500.000 hectáreas de bosque entre Brasil y Bolivia y se ha empezado a extender hacia Paraguay y Perú. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil indica que los focos de incendio aumentaron en ese país más de 80% en comparación con el año pasado y que la Amazonía brasileña ha perdido más de 3.000 kilómetros cuadrados de área boscosa y que la deforestación se ha triplicado desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia. La selva amazónica es considerada el pulmón del mundo por una razón muy importante. Actualmente absorbe 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que evita la concentración de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Uno de los funcionarios norteamericanos más viscerales en su postura antivenezolana, John Bolton, está de salida de la Casa Blanca. Fuentes cercanas al gobierno norteamericano indican que hace más de un mes no se reúne ni tiene ninguna comunicación con el presidente Donald Trump. Cualquier declaración de este funcionario con relación a Venezuela carece de validez. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el banco estadounidense Citibank bloqueó parte de los fondos destinados a la importación de 300.000 dosis de insulina, lo que afecta la salud de más de 450.000 pacientes venezolanos. Por otra parte,
transnacionales farmacéuticas como Pfizer y Novartis se niegan a vender medicamentos reactivos e insumos como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. Cuando hay un diálogo verdadero, ambos lados deben estar dispuestos a cambiar. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.